Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué el régimen cubano tiene esta cantidad de embajadas y consulados en el mundo? Más que cualquier otro país de similar tamaño. Estamos hablando de más que República Dominicana, más que Guatemala, más que países incluso grandes de América Latina. Estamos hablando más o menos como países como Perú o como Colombia. Entonces, uno se pregunta por qué. Bueno, según múltiples fuentes con las que hemos consultado, es porque a través de esto tienen un gran aparato de inteligencia. Y documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos y España, junto a fuentes de contrainteligencia que hemos consultado aquí en Martín Noticias, han puesto bajo la lupa la trayectoria de un matrimonio diplomático cubano que ha servido en dos de las plazas más sensibles para el régimen de La Habana, Washington y Madrid. Se trata de Indira Grovero Martínez y Miguel Alvin Vélez Mederos, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que han sido acreditados en misiones diplomáticas cubanas en Estados Unidos y en España. Para expertos en inteligencia, su trayectoria forma parte de un patrón conocido, el uso de estas parejas diplomáticas en destinos estratégicos. La labor oficial se mezcla con tareas de influencia política, seguimiento a la diáspora cubana, recopilación de información. Yo sé que la gente que me está viendo en México entiende perfectamente que Eugenio Martínez y Joana Tablada hacen parte de este esquema. Pero, ¿de dónde viene esta curiosidad mía por la señora Indira Grovero y por su esposo? Bueno, ustedes recordarán este evento. Hola, Fernando. Fernando, ¿qué tal? Soy Mario Pentón, periodista de Martín Noticias. ¿Cómo está usted? ¿Qué hace en España? ¿Qué hace en España usted, señor Fernando? Sí, ¿y qué hace usted en España cuando todo el pueblo de Cuba, cuando todo el pueblo de Cuba está pasando hambre en este momento, cuando todo el pueblo de Cuba está pasando hambre en este momento? Estos son los dirigentes cubanos que miren cómo pasean por España. Y ahí tienen la carita de Indira Grovero, quien estaba con Fernando ese día ahí. Indira, ¿te acuerdas cuando llamaste a la policía pensando que me iban a arrestar y que me iban a borrar este video y que yo no iba a poderle contar a los cubanos lo que estaba pasando allí en España? Indira, resulta que seguí la pista y te encontré a tu esposo, ya sé lo que están haciendo en España, sé lo que hicieron aquí en Estados Unidos y hoy los vamos a exponer. Gracias a Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, quien nos acompaña amablemente. Luis, ¿cómo estás? No, gracias a ti por darme la oportunidad de sacar a la palestra a estos personajes que espían por el mundo entero, y ahora se da el caso especial de que los espías están siendo espiados. Bueno, pues aquí los tienen. Miguel Alvin Vélez Mederos está de consejero de Asuntos Políticos en Madrid, y Indira Grovero Martínez, pero no siempre estuvieron en Madrid. Estos estuvieron aquí en los Estados Unidos y estuvieron también en Venezuela. Cuéntanos más, Luis, por favor. Sí, Mario, antes que se me olvide, quería felicitar a Indira por el cumpleaños de ella, el 18 de abril de este mes, de este año que acaba de pasar. Pero vamos a empezar a hablar de Miguel Alvin Vélez Mederos, ¿no? Él ya lleva 20 años trabajando en el MINREX. Pasó por la Lenin, el Instituto de la Lenin, después por la CUJAE y por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García del 2004 al 2006. Sale de ahí y lo primero que hace es que trabaja para el MINREX. Ahí es donde forman los espías. Ahí es donde forman los espías. Sí, exacto. Ahí se forman los espías y también se forman los diplomáticos, pero es una cobertura perfecta porque así la gente no sabe si es espía o es diplomático. Es todo amañado. Sale de ahí. Como nuestra amiga, la actual viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, que es una oficial de inteligencia también, que fue expulsada, ella y su esposo, de los Estados Unidos, por cierto. Sí, él forma parte como un desk officer en el MINREX del 2003 al 2007. En el 2007 va a Caracas como segundo secretario, o sea, que trabaja en Venezuela, en la Embajada de Cuba en Venezuela. Vuelve de nuevo a Cuba del 2011 al 2015, volviendo a trabajar en el MINREX, y en el 2017
perdón, del 2015, noviembre del 2015 hasta octubre del 2017, está en Washington por 2 años con su esposa, que ahí lo tienen, lo está mostrando perfectamente. Esto sale en donde se buscan la oficina de protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores americano. Ahí está. Ahí dice que él tenía un cargo de primer secretario y ella era tercer secretario. Señores, no se pueden esconder. Regresa a Cuba en noviembre del 2017 hasta el 2022 y hay algo relevante, que él llega a España en el 2023, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores español dice que él ingresa en el 2023, un año después. Aquí lo tengo, quiero compartirlo con todos porque yo creo que es bien importante. Aquí está la lista diplomática. Déjenme ver si se ve bien. Aquí está. Y vean ustedes, está Indira Groero Martínez, 21 de septiembre del 2022, y él ingresa al servicio diplomático el 19 de septiembre del 23. ¿Por qué esa diferencia de un año? Eso es muy raro. Las personas con las que he consultado me dicen que él ya estaba en España durante todo ese año, pero que estaba haciendo labores de inteligencia y labores de, digamos, de acercarse a estos grupos pro régimen cubano. La labor que hacen esta gente en España, además de espiar a los exiliados españoles, a los exiliados cubanos en España, es promover los intereses de la dictadura en España, que es, como sabemos, es la puerta de Europa. Entonces, ellos se acercan a todos estos grupos que después van y votan a favor de la dictadura cubana, que mantienen los subsidios, que negocian las deudas con el régimen cubano, con los empresarios españoles también, que tanta culpa tienen en lo que sucede en Cuba y que han sostenido al castrismo durante muchísimos años. Entonces, ahí tienen a este personaje y a su esposa, que por cierto, lo que me cuentan es que ha estado desde trifulcas con exiliados cubanos, donde él ha estado presente. Por supuesto, nunca se identifica, pero ha estado ahí presente en esas trifulcas con el exilio cubano, hasta con estos grupos independentistas, estos grupos que quieren romper a España. Por supuesto, le hicimos una consulta a la Embajada de Cuba en España, nos respondieron, la Embajada de la Dictadura en España, y también le hemos enviado una consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores de España, que tampoco ha respondido sobre este tema. Adelante, Luis. Sí, Mario, la Embajada de Cuba en Madrid es una embajada clave. Desde ahí se maneja el espionaje entero en Europa. Todo el centro de espionaje ahí maneja todo lo que ellos espían en Francia, en Inglaterra, en Italia. Todo es controlado de la Embajada de Cuba en Madrid. Hay otros personajes más que aparecen en el listado diplomático ahí, que después, tarde o temprano, podemos hacer más sobre ellos, porque yo sé que trabajan para la inteligencia cubana, que me lo están contando ex agentes de la inteligencia cubana. O sea, sí, no, te iba a decir que también hay algo más con respecto a todo esto. Hay que recordar que Miguel Alvin Vélez Mederos y su esposa Indira Groero Martínez fueron expulsados de los Estados Unidos cuando el tema de los ataques acústicos en La Habana, de lo que hoy llaman incidentes anómalos de salud, en ese momento los expulsaron y por eso regresaron a La Habana. Yo estuve hablando con Chris Simon, tú lo conoces muy bien, era una de las personas más importantes en cuanto a temas de seguridad nacional en los Estados Unidos, ex jefe de una unidad de contrainteligencia especializada en Cuba, y él nos aseguró que tanto España como México y Estados Unidos concentran las mayores presencias de la Dirección de Inteligencia cubana, y incluso me dijo sobre estas personas, ¿no?, que que ya no podrán regresar a los Estados Unidos, me dijo, tampoco a Canadá y tampoco a Gran Bretaña, porque Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos comparten información de inteligencia, y una vez que han sido identificados estos personajes como elementos de la inteligencia cubana, Estados Unidos los expulsó y los veta tanto Canadá como Gran Bretaña, pero me dice que en Europa y específicamente en España puede estar haciendo muchísimo daño. Luis. Sí, Mario, cuando di el tiempo que había estado en diferentes lugares, no sé si se dieron cuenta los oyentes, es un periodo de 4 años cuando ellos van de una embajada a la otra. Cabe
podemos notar enseguida que él estuvo de noviembre del 2015 a octubre del 2017 por un periodo de 2 años. Ya ahí te dice que algo pasó. Hubo un traspié ahí y es básicamente siguiendo lo que tú estás diciendo. Fue por eso que solo fueron, pero ellos estaban previstos haber estado aquí por 4 años. O sea, le cortaron las orejas a tiempo y los mandaron de regreso para su casa. Pero ahora están husmeando en otros lugares, ¿no? Lo que me dicen mis fuentes que de la contrainteligencia y como Chris Simmons y otros que he consultado para esto, es que estos personajes muy pronto pueden ser promovidos debido a su trabajo, que ha sido brillante, hay que decirlo, como oficiales de inteligencia. Han hecho un trabajo muy bueno cubriendo sus rastros y demás. Yo he estado revisando mucho de las redes sociales de ellos en las últimas semanas como parte de todo este trabajo, en los últimos meses, como parte de este trabajo, y realmente han hecho un buen trabajo, ¿no? De esconderse, de camuflarse, pero aquí nos hemos enterado de lo que están haciendo y por lo tanto los estamos exponiendo. Muchísimas gracias, Luis Domínguez. A todos los invito a que se queden porque tengo a Pepe Cohen, un ex oficial de la inteligencia cubana, para seguir hablando de todo este proceso de cómo la inteligencia del régimen cubano está extendida por el mundo y cómo es una verdadera amenaza, no solamente para los Estados Unidos, que lo es, sino también para cualquier democracia, tanto en América Latina como en Europa. Gracias, Luis. Gracias a ti, Mario. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón. Mario, lo primero que hay que entender es cómo funciona el servicio de inteligencia. En todas las embajadas cubanas en cualquier parte del mundo, las personas acreditadas como diplomáticos son o oficiales de inteligencia o colaboradores de la inteligencia o de la contrainteligencia. Por ejemplo, en Nueva York, en España, en México, son centros principales de inteligencia de los más importantes para Cuba. Ahí están oficiales de inteligencia, colaboradores diplomáticos con carreras diplomáticas, pero son agentes, informantes o colaboradores de la inteligencia, la contrainteligencia. Está ahora también un oficial de control interno que se dedica a vigilar a los oficiales de inteligencia y normalmente ponen a otro oficial de la contrainteligencia militar que también se dedica a vigilar a los funcionarios. En otras palabras, ahí no existe nadie que tenga una carrera legítimamente diplomática y que no esté vinculado al régimen. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones... Sí, no, qué interesante esto. ¿Qué ibas a decir? Adelante. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que a veces el oficial es el hombre, la traductora es la mujer, pero la traductora trabaja para la inteligencia. A veces el oficial es el hombre y la mujer es secretaria del cónsul, pero trabaja para la inteligencia. Y entonces, normalmente la pareja, para ser más rentable, porque si te voy a pagar, entonces quiero hacer útil el pago. Los recursos de Cuba para estas cosas son ilimitados, pero también quieren ahorrar su dinero. Y es mejor mandar una pareja comprometida con el servicio de inteligencia, ¿verdad? Te pueden mandar un funcionario del ICAP o del Comité Estatal de Colaboración Económica, en aquel tiempo trabajaba para la inteligencia también. Estos son entidades ficticias creadas por el régimen para tener una fachada supuestamente civil, pero en realidad todo es una extensión del servicio de inteligencia. Pepe, ¿por qué es tan importante? Me hablabas de 2 países que me interesan muchísimo. Uno es México, donde está Eugenio Martínez como embajador y su esposa Joana Tablada. Joana Tablada era la directora para Estados Unidos del MINREX, fue nombrada como segunda embajadora allí en México. Y el otro país del que me hablabas es España. En España tenemos identificado a la pareja de Indira Groero Martínez y Daniel Álvarez Preval. ¿Por qué son tan importantes estos 2 países? Bueno, no, son 3 países en realidad importantes. Mira, Estados Unidos tiene un centro de inteligencia en Nueva York, que la sigla es M15. Tiene un centro de inteligencia en Washington, que la sigla es M20. En España, el centro, las siglas son M6. Y en México es M2.
Estos son los 3 centros. Cuba tiene regados oficiales hasta en Japón, para que entienda. Pero estos son los 3 centros importantes por la capacidad que tienen de influir. Bueno, en el caso de Estados Unidos, la capacidad que tienen de influir en la política de Estados Unidos contra Cuba y además para robarse toda la tecnología que pueden de Estados Unidos, reclutar a todos los periodistas. Y ellos saben que el centro más importante, te lo digo porque yo trabajaba en M1, que atendía a Estados Unidos, justamente eso, son los centros de Estados Unidos, Nueva York y Washington. Y para el traslado de información se usa México, porque en Cuba el traspaso de información, sea tecnológico o hacer contactos, se dificulta porque aquí el FBI tiene una infraestructura muy poderosa, ¿ok? Y pueden seguir a un oficial en cualquier circunstancia, pero lo que hacen ellos es que cruzan la frontera a México o viajan a Cancún o a veces a Punta Cana. Allí ya caen en otra jurisdicción, otro país sin recursos económicos que no persiguen a los cubanos. Y entonces básicamente eso es lo que ocurre. Por eso el centro de México es de suma importancia. Toda la información tecnológica que entregaban muchos de los agentes que trabajaban para el servicio de inteligencia cubana, que después pararon trabajando en contra del régimen, porque los recluté yo para trabajar en contra del régimen, entregaban la información tecnológica a través de la frontera en México. Eran americanos o tipos que llevaban los carros llenos de información, el maletero lleno de información. Y cuando tú chequeas eso, papeles no es tan fácil de detectar, ¿me entiendes? Claro. No está llevando armas, no está llevando personas, pero está llevando papeles. Y eso es lo que ocurría. En España es porque hay un vínculo histórico, y desde España, con las relaciones con los terroristas vascos y con todas estas cosas, también desde España se trata de desarrollar un trabajo de influencia en la comunidad europea. Entonces España es el centro por el idioma. Es más fácil hablar el español que hablar el inglés, que hablar el portugués, que hablar el italiano. Entonces España hay muchas inversiones de españoles en Cuba, todos reclutados, todos no, la inmensa mayoría reclutados como condición para trabajar y de darle esos privilegios, trabajan para el servicio de contrainteligencia en Cuba. Muchos eran amigos míos, algunos colaboraron conmigo en contra del régimen para decirte cómo era todo eso. Y además España, por ejemplo, yo conozco un caso de esta persona española de origen vasco, empresario prominente, era amigo mío, ¿ok? Y él se encargaba de hacer todas las operaciones económicas, por ejemplo, violar el embargo, comprando cosas para su compañía y después la montaba en un container y la mandaba para Cuba. Al punto que una vez compró un Hummer militar. Compró eso está, por supuesto, sea la violación del embargo, pero estos empresarios se prestan para eso y tienen las puertas abiertas en Cuba con todos los privilegios, todas las garantías y todas las cosas que les gustan, incluyendo las mujeres. Tremendo. Y específicamente en este caso de España, porque como estamos trabajando esta parejita de España, los contactos y qué busca Cuba dentro de España, además de las empresas y además de estos contactos con los grupos independentistas. No, Cuba, muchísimas cosas. Imagínate que en Cuba, desde España, con los políticos que ellos reclutan, pueden desarrollar una cosa que se llama trabajo de influencia con los periodistas, en los periódicos españoles, ABC, los periódicos que tú y yo conocemos, pues hay periodistas reclutados. Tenían un corresponsal del país ahí que, vamos, le hacía más favores al régimen que... Entonces, ellos operan aparentemente dentro de un marco legal, porque tú no le puedes decir a un periodista en un mundo libre que no puede hacer esa publicación, pero en realidad muchos, no te podría decir los nombres, pero si yo sé algún nombre, el FBI lo tiene, ¿entiendes? Pero sí trabajan para proteger al régimen. Ahí hay una pila de intereses relacionados, están los empresarios con dinero, los periodistas que trabajan para los empresarios con dinero, que tienen inversiones en Cuba y para crear un estado de opinión en Europa. Cuando se trata de Cuba, muchos países en Europa escuchan directamente a España porque ellos creen que España es como la madrina de Cuba, ¿me entiendes? Histórica, para hablar de alguna manera. Acuérdate que los Castro son de origen español. Hay muchos vínculos históricos que esta gente aprovechan
no solamente, por ejemplo, en España en mi tiempo se robaron la tecnología completa de ITT. Es una tecnología telefónica y se llevaron toneladas, yo lo recibí, toneladas de papeles que me recuerdo que el oficial Feliciano Díaz, que era jefe centro de España, interfirió el camión donde iban a quemar esta información de la compañía y la desvió para la embajada. Y yo me recuerdo porque yo atendí ese caso y esa información tecnológica de altísimo nivel, Cuba no podía usarla, pero vinieron los alemanes, vinieron los coreanos. Y yo estuve en casa de trabajo con ellos. Ya yo trabajaba para la CIA, ¿ok? Yo desde ese tiempo yo me decidí a trabajar en contra del régimen, pero bueno, por eso te cuento todas estas cosas para que tú veas no solamente la tecnología, es la influencia para... Y te agradecemos muchísimo, Pepe, porque yo creo que esto es vital, que tú cuentes estas cosas para que la gente en Cuba entienda por qué el país entero vive en una eterna crisis, porque el dinero se agarra para sostener sistemas como este de inteligencia que cuesta muchísimo dinero. Pepe, un mensaje para los oficiales de inteligencia que hay dentro de Cuba y los que hay fuera, que yo estoy seguro que ven este programa. Qué bueno, cuánto te agradezco que me des esa oportunidad. Simplemente muchos de esos oficiales estudiaron conmigo. ¿Ok? Por ejemplo, Fernando González, ese que tú hablas del ICAP, que era un oficial de inteligencia ilegal. Yo nunca me tropecé con él en Miami, pero yo le hubiera dicho, tú no eres puertorriqueño, tú eres cubano si tú estudiaste conmigo. Porque son tan brutos a veces que ponen a oficiales de inteligencia ilegales, aparentemente con una nacionalidad diferente a la cubana, pero yo los conozco. A mí no me puede decir Fernando que... Entonces, el mensaje es este, el mensaje. Yo sé exactamente la situación en que están todos ustedes porque yo estuve. ¿Ok? Lo único que me diferencia de ustedes no es ni siquiera en que pensemos diferente. En muchos casos ustedes saben que eso es un régimen que no tiene futuro, que es un régimen corrupto, completamente corrupto, que ustedes están en un estado de supervivencia como lo estuve yo una vez, pero tienen que decidir en la vida hacer lo correcto por encima de lo conveniente, amigos. Porque mañana le va a tocar decir a sus hijos, yo fui cómplice del régimen. Una de las razones por las que yo rompí con el régimen, Mario, y se lo mando a ellos, es porque a mí me daba vergüenza tener que decirle a mis hijos cuando crecieran, yo fui cómplice de esto. Yo preferí arriesgar mi vida para decirle a mis hijos, tu papá hizo lo correcto. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que el mensaje debe ser, señores, están a tiempo. Les venden, a mí me pusieron en todas las embajadas en el mundo que yo era un traidor. Yo soy un traidor del régimen, pero no un traidor de mi pueblo. Usted no va a ser catalogado como traidor de los cubanos. Usted va a ser catalogado como cómplice del régimen o como alguien que supo jugar un papel histórico. Y más si está fuera de Cuba, no hay riesgo. Vete a la embajada americana, rompe con el régimen. Y si está con tu esposa, que yo sé que a veces te dejan tu esposa de rehén en Cuba. Yo tuve que salir en Cuba y dejar a mi primera esposa con mis hijos. Lo estuvieron de rehén 20 años. Tuve que pagar un precio, ¿ok? Pero a lo mejor tú estás con tu esposa. Piensa que tus hijos un día te van a decir, papá, ¿qué tú hiciste con todo esto? Yo no puedo creer que tú hayas sido cómplice de la destrucción de Cuba. Eso va a tener un peso enorme, no para ti, sino para tus hijos, para tus herederos, para tu familia. Rompe con el régimen, es el momento, estás a tiempo. Es mejor tarde que nunca, ¿verdad? Romper con el régimen y cooperar con el mundo libre, o cooperar con los verdaderos valores en los que debe vivir un país de libertad, de democracia. Muchas personas están en Nueva York. Ustedes saben lo que es Nueva York. Ustedes saben bien lo que es un país como Estados Unidos. Ustedes tienen manera de comparar. Por favor. A veces yo me he tropezado con algunos de ustedes en el metro de Nueva York, aquí y allá, y me han huido cuando me pongo a hablar con ustedes. Pero me aceptan lo que les estoy diciendo. Y si no fuera así, yo no hubiera podido reclutar una red dentro del servicio de inteligencia. Esto que yo le estoy diciendo, lo estoy haciendo públicamente, pero esto era lo que yo hablaba con la gente, que siendo oficiales de inteligencia rompían con el régimen. Ahora tú eres libre, yo también. ¿Por qué eres libre? Porque estás en Nueva York, estás en Washington, estás en España. ¿Ok? Vas a tener que pagar un pequeño precio si tienes a alguien de la familia en Cuba, ¿verdad? Pero es un pequeño precio en comparación al costo de vivir avergonzado toda la vida por haberle servido a un régimen. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias, Pepe Cohen. Gracias por tu servicio. Como bien dices, te pueden catalogar de traidor al castrismo, pero patriota cubano hasta la muerte. Gracias mil, Pepe. Te quiero mucho, Mario. Gracias por todo y felicidades por todo el trabajo que haces. Un abrazo.